Bienvenidos a nuestra exploración del Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo para conocer esta magnífica estatua y su fascinante historia. El Coloso era una estatua de bronce del dios Sol griego Helios, construida en la isla griega de Rodas por Quers de Lindos, un escultor local. Más alta que la Estatua de la Libertad, se encontraba con un pie a cada lado del puerto, un testimonio imponente de la innovación humana. La construcción del Coloso comenzó alrededor del 292 a.C., y se estima que tardó 12 años en completarse. Costó una fortuna, pero fue un símbolo de la victoria de Rodas sobre Macedonia en el 304 a.C. y no escatimaron en gastos. Se dice que el bronce de la estatua proviene de máquinas de asedio dejadas por los macedonios. Estos se fundieron para formar la estructura robusta de la estructura. Luego se adornó y completó con detalles intrincados colocando capas de láminas de bronce más delgadas e intrincadas. El Coloso permaneció en pie durante casi 60 años, siendo testigo del ascenso y caída de imperios, y sirviendo de faro para los barcos en el mar. Su sorprendente presencia y su nueva importancia hicieron de la isla un importante centro de comercio y comercio. Desafortunadamente, su altura finalmente resultaría ser su perdición. En 226 a.C., Rodas fue azotada por un gran terremoto, lo que provocó que el Coloso se doblara la rodilla y se rompiera los tobillos. A pesar de los daños, permanece en pie. La ciudad de Rodas enfrentó una decisión difícil. Restaurar el Coloso provocaría más daños. Dejarlo roto podría insultar a los dioses. Eligieron este último, permitiendo que la estatua permaneciera como estaba, un símbolo de su resistencia frente a la adversidad. Muchos siglos después, los árabes invadieron Rodas y finalmente vendieron los restos de la estatua a un comerciante judío que llevaba las piezas a lomos de 900 camellos. Luego, supuestamente, el bronce fue transportado a Siria y vendido como chatarra. El Coloso de Rodas dejó así de existir en su forma física, pero su memoria siguió viva. La historia de su construcción, su significado simbólico para el pueblo de Rodas, y la increíble hazaña de ingeniería que representaba continuaron asombrando. Entre las muchas obras de maravillas antiguas, el Coloso de Rodas ocupa un lugar único. Ha habido intentos de reconstruir el monumento, aunque ninguno se ha acercado a su grandeza original. A lo largo de la historia, muchos artistas y autores han representado el Coloso en diversas formas de arte y literatura. Su imagen ha sido revivida una y otra vez, sirviendo para inspirar innumerables obras de arte. Hoy en día, se dice que se desconoce el lugar en el que alguna vez estuvo, aunque muchos especulan que podría haber estado al lado del puerto o incluso en el mar. Las partes descubiertas solo contribuyen a la mística que rodea al Coloso. Sin lugar a dudas, el Coloso de Rodas ha tenido un impacto duradero en culturas y sociedades posteriores. Su simbolismo de los logros humanos, el asombro con el que inspiró a la gente, y su destino final han seguido intrigando e inspirando. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, la historia del Coloso de Rodas nos recuerda las alturas que la humanidad puede alcanzar, figurativa y literalmente, y la resiliencia que poseemos, un tema que sustentará muchas de nuestras exploraciones posteriores. Hoy en día, se dice que se desconoce el lugar en el que alguna vez estuvo, aunque muchos especulan que podría haber estado al lado del puerto o incluso en el mar. Las partes descubiertas solo contribuyen a la mística que rodea al Coloso. Tras el fracaso de 2 campañas cretenses y revueltas en varias ciudades griegas importantes, la guerra del Peloponeso terminó en 404 a.C. con un acuerdo negociado a favor de Atenas. Tanto la isla de Rodas como la Cámara de Comercio de la ciudad de Lindos, que había propuso el acuerdo, quedaron satisfechos con la paz. Después de la guerra, la condición de la ciudad de Rodas progresó significativamente en múltiples áreas, incluido el comercio. La creciente prosperidad de la isla exigía la construcción de un monumento que fuera un símbolo de la independencia y el poder de Rodas, lo que finalmente condujo a la formulación de la idea del Coloso de Rodas. Después de una cuidadosa consideración, se decidió que el Coloso de Rodas debería ser una representación de Helios, el dios patrón de la isla. Helios era el dios del sol en la mitología griega, y su estatua, expuesta al mar y a los marineros que pasaban, actuaría como una señal de bienvenida para los marineros. La responsabilidad de elaborar esta estatua monumental recayó en Quers de Lindos, un escultor admirado y respetado al que, naturalmente, se confiaba la construcción de un símbolo tan importante. El proyecto comenzó en el año 292 a.C., y cientos de artesanos y trabajadores trabajaron día tras día para hacer realidad el sueño. Los trabajos de construcción de la estatua continuaron sin parar durante casi 12 años. La magnitud del proyecto, sin embargo, fue casi abrumadora, a pesar del esfuerzo continuo. La fuerza que exigiría, los recursos que consumiría y el espacio que consumiría eran obstáculos que, de hecho, eran difíciles de afrontar. Pudieron superar estos desafíos, principalmente gracias a la fortaleza física y mental de los artesanos. Las piezas bronceadas fueron cuidadosamente esculpidas y pulidas, listas para su montaje final. Las piezas fueron fundidas y ensambladas cuidadosamente para crear una estructura que tendría más de 30 metros de altura. Fue construido sobre un pedestal de 15 metros de altura situado en la desembocadura del puerto, haciéndolo visible desde kilómetros de distancia. El Coloso se completó en el año 280 a.C., y la ciudad de Rodas nunca volvió a ser la misma.
Irradiaba un aura brillante, simbolizando su gloria que no se desvanece. Los rayos dorados del sol naciente se reflejarían espectacularmente en el bronce, creando la fascinante vista de una figura metálica gigante. Vale la pena mencionar que se dice que el coloso fue una obra de arte muy adornada. Con la ayuda de piedras y metales de colores brillantes, junto con sus rasgos faciales y corporales meticulosamente diseñados, ofrecía una vista deslumbrante a cualquiera que lo viera. La ciudad pronto se volvió vibrante con un aumento del comercio y el turismo, y el coloso actuó como el adorno clave para la prosperidad de la ciudad. El monumento tenía el doble propósito de proteger la entrada al puerto. Los barcos pasaban cómodamente por debajo de él y presentaban sus respetos al entrar. No era una mera estatua, más bien, era como un cuidador que protegía la ciudad en sus propios términos gigantescos. Sin embargo, la época dorada del coloso duró poco. El devastador terremoto del año 226 a.C., uno de los más fuertes que la humanidad haya presenciado, azotó la isla de Rodas y la sacudió hasta la médula. El coloso también se convirtió en víctima de las fuerzas de la naturaleza. La parte inferior de su cuerpo se hizo añicos, se desgarró las rodillas y cayó a un lado, su otrora orgulloso colapso modesto. La vista despertó emociones encontradas entre los ciudadanos. Era un símbolo titánico de la fortaleza de Rodian, pero algunos lo vieron como un mensaje de los dioses para humillar sus ambiciones. La ciudad finalmente decidió abandonarla mientras caía, un testimonio eterno del espíritu inquebrantable de la ciudad. La vida en la isla continuó día tras día, pero la historia del coloso no terminó con su devastadora caída. Años más tarde, el famoso cronista árabe Al-Masudi escribió que los trozos cortados del coloso fueron arrastrados, lo que significa una mayor dispersión de sus restos por diferentes partes del mundo. El coloso de Rodas puede ser un recuerdo hoy, pero su gloria permanece intacta. Sigue siendo un símbolo del triunfo humano sobre la tribulación, un faro que se eleva por encima de los estragos del tiempo. De hecho, es un verdadero testimonio del ingenio y la firmeza de la humanidad.